Hola, vamos a hablar esta vez sobre la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una de las vasculitis de vaso grande, junto con la arteritis de la temporal, que hablamos la vez anterior. Y es que estas dos entidades tienen bastantes cosas en común, como ahora vamos a ver. Lo primero, un poco de historia. Esto lo describió por primera vez Miguito Takayasu en 1908. Era un oftalmólogo y se le presentó el caso de una chica de 21 años previamente sana que llevaba unos meses con una disminución de la agudeza visual bilateral. Se estaba quedando ciega de forma progresiva. Y cuando vio el fondo de ojos se quedó muy impresionado porque vio algo muy caótico. En el fondo de ojo vio que habían comunicaciones arteriovenosas y unas anastomosis que eran bastante raras, tan así que terminaban dando como una especie de redondel. Y con esto en mente lo presentó en un congreso de oftalmología ahí en Japón y muy sinceramente dijo que no entiende la naturaleza de esta enfermedad y no sabe qué es lo que tiene esta chica, que se terminó quedando ciega, porque aparte hizo desprendimientos de retina, hizo sangrados, en fin, se puso bastante mal. Con esta misma conferencia, que tomaron una minuta bastante detallada de cada cosa, un médico de apellido Onishi le comenta que también ha tenido un caso similar donde ha visto un patrón similar al que describía Takayasu, que por cierto esta es la ilustración original de Takayasu que hizo en 1908, y que además le había llamado mucho la atención que no se podía palpar los pulsos radiales y que las extremidades estaban frías y que parieron bastante para intentarle conseguirle los pulsos, pero al caso de Nietzsche no se los consiguieron. Y esto llamaba la atención. Conforme fue pasando los años, hubo algún otro caso en el cual además se vio que el pulso carotídeo era ausente, se vio que además había una leucocitosis leve, es decir, como si hubieran reactantes de fase aguda en otro caso. Nakajima en 1921 comenta un caso similar con alteraciones oculares y también con síntomas cerebrales, aunque no he podido conseguir este paper de esta discusión, pero ya desde los primeros casos se dicen que hay posibilidades de síntomas cerebrales. Posteriormente se comenta en algún otro caso síncopes, convulsiones, elevación de la tasa de sedimentación globular. En algún caso, ya por fin haciendo una necro, se puede ver que había trombosis tanto de la carótida externa como de ramas braquiales. Y por fin en algún momento se llega a hacer una arteriografía tanto de carótidas como vertebral y ven anomalías. Ya al final, en 1948, Chimizu y colaboradores hablan de esta entidad como la enfermedad sin pulso y hablan de una tríada atípica de ausencia de pulso, cambios en los ojos, en el fondo de ojo, y una sensibilidad del seno carotídeo. A todas estas, este fue el trabajo que hizo Kakamis en 1952, con el primer caso occidental que hubo de Takayasu. Todas estas, como pueden ver aquí, todos estos son casos orientales. Y es que en este primer caso de Kakamis describía a una paciente de 19 años de edad, de nuevo una paciente joven, con pérdida de visión progresiva binocular de meses de evolución. A todas estas con una clínica sincopal al momento de inclinar la cabeza hacia adelante o ponerse de pie. Se dio cuenta en el examen físico que era imposible totalmente medir la tensión arterial en ambos brazos. Y en la pierna se registraba una tensión arterial de 180-120. Había ausencia de pulsos carotídeos y de miembros superiores. Y luego de nuevo en el fondo de ojo ve esta imagen de cambios anastomóticos formados en rueda. A todas estas
¿Qué ocurre aquí con esto de la enfermedad de Takayasu? Bueno, se dice que hay un estímulo desconocido, no se sabe muy bien si es algo infeccioso. Se ha señalado alguna vez la tuberculosis, se ha señalado también estirpe de los virus herpes, se ha asociado también el micoplasma, pero no se sabe muy bien cuál es este estímulo. Se libera una proteína que se llama la proteína del shock térmico y eso activa a células mononucleares gamma deltas y natural killers. Estamos hablando de pura inmunidad innata. Pero es que aquí la cosa se complica más, porque entonces hay una activación de las células dendríticas en la adventicia. Las células dendríticas se comienzan a activar, estas células dendríticas, por todo esto que se había producido por las natural killer y también por las gamma delta, y esto termina provocando que haya una polarización de las células T, una estirpe TH1 y una estirpe TH17. ¿Qué ocurre? Que estas TH1 y TH17 van a ser todo un cóctel inflamatorio que van a terminar atrayendo a los macrófagos y esto va a producir que se libere factores derivados de plaqueta que hacen la hiperplasia intimal, pero al mismo tiempo hay una proangiogénesis que en este caso es muy aumentada. A todas estas, esta parte de aquí, desde las células dendríticas en adelante, recuerda mucho una enfermedad que ya hemos visto. Es de hecho el mismo cuento, solamente que ahora vemos que hay un gran papel de la inmunidad innata en esto metido con las gamma deltas y con las natural killers, pero al mismo tiempo hay una neovascularización salvaje en todo esto. Y esto llevado al extremo va a hacer que no solamente sea un daño intimal y de la muscular, sino que también hasta llega la adventicia y terminan habiendo cambios que son granulomatosos. Si antes había en la pellitis de células gigantes células mononucleares con múltiples núcleos, ahora vamos a tener que se forman verdaderos granulomas. Ya no es solamente el macrófago que termina formando estos múltiples núcleos, sino que también vamos a tener verdaderos granulomas dentro del vaso sanguíneo, que recuerda mucho los granulomas de la tuberculosis. A todas estas, ¿cuál es la presentación de esto? Bueno, se dice que clásicamente puede ser la claudicación intermitente de extremidades superiores o inferiores en pacientes jóvenes. A todas estas, realmente el diagnóstico de la arteritis de Takayasu puede ser algo realmente oscuro y que no termine de dar mucho la cara y que puede pasar como cuadros larvados muy inespecíficos, donde hay fiebre, donde hay pérdida de peso, donde hay un síndrome tóxico de muy baja intensidad y que termino habiendo dolores un poco por todos lados, dolores torácicos, dolores en el cuello que podrían interpretarse como una carotidinia. Pues lo cierto es que son cosas que no terminan de dar mucho la cara. Y al menos en esta serie de 107 casos, por poner el ejemplo, hay un retardo diagnóstico importante que incluso puede llevar a ser hasta de 10, 11 años. Y es que si tú ves los testimonios que hay en internet de pacientes con Takayasu cuando cuentan su historia, se la pasaron dando vueltas entre médico y médico que no les conseguían absolutamente nada, porque contaban cuadros inespecíficos, con unos dolores al momento de hacer algún tipo de actividad física, ya sea con el brazo o con la pierna, y que no termina de dar mucha cara hasta que hay el primer evento isquémico o hasta que se da ceguera. La ceguera, ahora actualmente la vemos muy poco descrita, pero es realmente algo de último estadio de la enfermedad de Takayasu. O sea que estos casos reportados al principio por los japoneses realmente eran casos que ya estaban impresionantemente evolucionados con la enfermedad de Takayasu. Y aquí vemos las imágenes típicas de una arteriografía. Vemos cosas como que el eje carotidio está prácticamente
Con un calibre muy disminuido, vemos también que hay una gran afectación de la subclavia. Todas estas hay un tropismo muy grande por el lado izquierdo, lo cual es algo bastante curioso en este tipo de casos. Y de todas maneras vemos un caso en el cual se ve en el lado derecho con una estenosis importante en la subclavia y con un eje carotidio que está bastante tocado. Todas estas es una enfermedad que termina mutilando literalmente los vasos grandes. Y lo curioso de esto es que a pesar de esto, a pesar del desbarajuste tan grande que hay en los grandes vasos, se termina tolerando relativamente bien durante muchísimo tiempo esta enfermedad. Y es que esto que comentaba de la neoangiogénesis en la arteritis de Takayasu es algo que es bastante marcado. Ojo también que estamos hablando de pacientes muy jóvenes, no estamos hablando de pacientes como la arteritis de células gigantes donde hay una senectud y hay poco índice para poder hacer una neoangiogénesis. En estos pacientes sí se hace una neoangiogénesis y bastante importante. Y por eso vemos cosas tan bizarras como que hay un gran daño de la subclavia, pero vemos toda esta alborización. Lo mismo este caso donde hay una oclusión en la subclavia, pero se ha desarrollado un sistema de colateral bastante importante. Y esto nos lleva a pensar que esto también se puede dar a nivel del ojo. A nivel del ojo, a pesar de que tenemos una carótida interna con un flujo tocado porque la carótida común está estenótica crítica u ocluida, vemos que el ojo termina resistiendo mucho porque hace estos cambios de angiogénesis. Y eso es lo que termina haciendo ese aspecto de redondel de las anastomosis. Estamos hablando de cambios muy lentos y muy pausados que terminan ocurriendo en el tiempo hasta que termina claudicando, ya sea porque ya no se puede compensar más en el ojo o ya sea porque estos cambios de neoangiogénesis terminan haciendo una ruptura y termina provocando un hematoma en alguna estructura del ojo. A todas estas puede ser también la presentación inicial un ictus de una arteritis de Takayasu. Aquí vemos este ejemplo de un chico de 15 años de edad cuya presentación fue un infarto de la arteria cerebral media del lado derecho que le condicionó con una hemiparesia desproporcionada. A todas estas, cuando le hicieron el Doppler para estudiar, le dieron esto, el signo del Macaroni. El signo del Macaroni es que hay un aumento de grosor de la pared del vaso que es bastante evidente, que termina condicionando un caudal bastante estrecho, incluso como un aliasing cuando le pones el Doppler en color. Todas estas, esto es algo bastante característico de la enfermedad de Takayasu. Y aquí vemos la reconstrucción en la secuencia de imagen donde vemos que hay oclusión de la carótida de un lado, hay una estenosis importante en la carótida del otro, y que hay una desproporción entre el grado de afectación vascular con el infarto que ha tenido, realmente con tanto desbarajuste como para haber tenido algo mucho más serio, pero esto es por la neoangiogénesis. Aquí tenemos también el raro caso de gente que, a pesar de las colaterales y a pesar de todo, termina siendo clínica hemodinámica importante, como este caso reportado en México de un paciente que, habiendo una estenosis importante de la arteria subclavia izquierda, terminaba presentando una clínica de mareo con movimientos asociados al movimiento de ese miembro superior izquierdo. Todas estas con una clínica clara de robo de la subclavia. Aquí vemos el espectro invertido en la arteria vertebral porque le roba el flujo la subclavia. Y es que en este paper de Practical Neurology podemos resumir algunas cosas sobre el Takayasu y su relación con el ictus. Es gente joven, de menos de 40 años, a lo mejor más joven en las series que son asiáticas, y que hay una ligera tendencia en los asiáticos, pero también ocurre en gente occidental. Hay una particularidad y es que es predominante de mujeres, es muy raro que ataque a hombres, pero en estos hombres tienen además un diagnóstico mucho más tardío porque se sospecha menos.
Tiene una presentación generalmente inespecífica de artritis, cefalea, pérdida de peso, no termina de dar mucho la cara y pueden hablar de dolores torácicos y carotidinia. Cuando se presentan claudicaciones o cegueras ya son presentaciones avanzadas. Ya cuando llegamos a ese paso, ya vemos que hay una afectación importante y que valga acotar que las claudicaciones son predominantemente en miembros inferiores en gente que no tiene aterosclerosis, en gente que no tiene factores de riesgo cardiovasculares, gente que tiene problemas limitantes para caminar porque se cansan y se tienen que detener de palmo a palmo por la arteriopatía que les condiciona en miembros inferiores. Podría estar elevados los reactantes de fase aguda, un poco parecido a la arteritis de células gigantes. Podrían tener un aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la PCR. Como la arteritis de células gigantes también se describe que puede haber ictus entre el 5 y el 7% de los casos, aunque esto puede ser más. Y es una enfermedad asociada a estenosis. Es poco frecuente y que causa aneurismas, como en el caso de la arteritis de células gigantes cuando te ataca grandes vasos. A todas estas, aquí les traigo una serie ilustrativa de 45 pacientes de Turquía con arteritis de Takayasu, donde el 13% de los casos debutaron con un ictus. A todas estas, un poco lo que habíamos dicho, síndromes constitucionales en la mayoría de los casos, con claudicación de extremidades que pueden ser pálidas, aunque normalmente se describen que no tienen palidez estas extremidades. De hecho, no llegan ni siquiera ni a formar gangrena ni lesiones isquémicas en ningún caso. Y es muy frecuente que haya hipertensión arterial, que es lo que condiciona la principal mortalidad de esto, que es cardiopatía. Son personas que no se les puede determinar bien la tensión arterial, no tenemos acceso a la presión arterial aórtica y por ende pasa muchas veces desapercibido que hay un problema mucho más grande de tensión arterial que termina siendo a la larga una insuficiencia cardíaca, que es lo que termina generalmente matando a estos pacientes. A todas estas, en otra serie, vemos que el 80% de los pacientes que han tenido ictus, que fue una población también bastante pequeña, del 20%, terminan teniendo unas presentaciones muy paucisintomáticas. Son pacientes que tienen alteraciones neurológicas, pero que no puntúan en el 80% de los casos y que en el 20% son presentaciones ya un poquito más elocuentes, pero realmente no suelen caracterizarse por unas presentaciones muy floridas con respecto a lo neurológico. Tampoco suelen quedar con discapacidad este tipo de pacientes relacionándolo con lo del tema neurológico. A lo mejor sí con la claudicación o la insuficiencia cardíaca, pero con lo neurológico no tanto. Vemos aquí en este estudio en población asiática, y es muy importante recalcar que es en población asiática, donde vemos que la mayoría de estos pacientes hacen infartos lobares, hacen clínicas espásicas con infartos lobares, con este patrón que tenemos aquí en un tercio de los casos. Casi un tercio de los casos también te hace una clínica cortical con infartos en territorio de frontera, pero con estas pequeñas lesiones distribuidas a nivel cortical de estas fronteras. También vemos que en otro tercio hay gente que puede tener infartos de territorio profundo. Y es un poco esta la distribución de las lesiones. Vemos entonces que en estos que tienen infartos lobares y que tienen infartos corticales de territorio frontera, se teoriza que pueden ser sobre todo infartos ateroembólicos, ya que en la artritis de Takayasu hay también una ateromatosis acelerada y que no está relacionado con factores de riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes. Son placas blandas que se terminan rompiendo y terminan embolizando distalmente. Luego tenemos que estos infartos de territorios profundos se relacionan sobre todo con esto, lo que hace los infartos, la enfermedad de Takayasu, y es que hacen estenosis intracraneales. Y cuando claudican estas estenosis intracraneales, generalmente te afectan a los territorios más profundos, que son los que terminan haciendo menos angiogénesis. A todas estas,
Esto es en población asiática y podría decirse que a lo mejor estas estenosis intracraneales tienen que ver más por el hecho de ser asiáticos, pero aquí tenemos otros estudios en que esto es en población occidental y se describen en estos 77 casos que primero que lo más que se afecta en este tipo de entidad es la carótida común. Las carótidas comunes están muy afectadas, no tanto las vertebrales, en dado caso las subclavias. Las vertebrales no están afectadas tanto, comparándolo con la arteritis de células gigantes que sí afecta mucho V2. Aquí no se afecta tanto la vertebral. Aquí la afectación de la vertebral es hemodinámica porque la subclavia se los roba. Aquí la afectación predominante es de carótida común desde el inicio. Es el tipo de fenotipo que tiene esta entidad. Ahora bien, en esta serie de casos que son occidentales y con tecnología bastante buena, porque es un paper relativamente reciente, se ve que además de lo que nosotros sabemos en que puede haber afectaciones de la aorta torácica o de la aorta abdominal con compromiso renal, o que puede haber también compromiso de la subclavia o de la carótida, se describen además verdaderas estenosis intracraneales, como aquí, que vemos que en la porción terminal de la ICA hay estenosis en ambos sitios, estenosis muy importantes. Vemos también aquí una oclusión de la basilar y estenosis que llegan a la arteria cerebral posterior, como en este caso que les ilustro. También podemos ver casos como este donde vemos no solamente irregularidades en vasos grandes, sino que también vemos que hay una verdadera arteritis de vasos de un calibre más pequeño, de calibre mediano o incluso pequeño. Entonces vemos que la arteritis de Takayasu puede tener este tipo de compromiso intracraneal en el 20% de los casos. Y estos casos son los que se desarrollan más con infartos cerebrales. Entonces aquí les traigo este paper que tiene una reflexión muy interesante y es del equipo de la Fundación de Vasculitis de los Estados Unidos, encabezada por Gary Hoffman. Aquí hacen una reflexión muy bonita y es que les pongo estas tablas donde compara al Takayasu con la arteritis de células gigantes, la arteritis de células gigantes en barras en gris, la arteritis de Takayasu en barras en blanco, y bueno, y esto es algo de perogrullo. Vemos que la arteritis de Takayasu tiene más afectación de carótida y en cambio la arteritis de células gigantes, pues no tanto, y cuando ocurre generalmente es en porciones más petrosas y clinoideas. Tenemos que la afectación vertebral, a ellos les da que es igual de común, sin embargo en la subclavia es desproporcionado con respecto a la afectación que puede haber en la arteritis de células gigantes. Vemos también que hay más compromiso de la femoral en la arteritis de Takayasu y en mesentéricas también. A todas estas, la ortitis es algo muy relacionado con el Takayasu, pero que también ocurre en arteritis de células gigantes porque pasa bajo el radar y no se busca. Tenemos también esto que también lo sabemos, que la arteritis de células gigantes se relaciona mucho con una cefalea de reciente aparición, pero el Takayasu también. Tenemos que hay más claudicación mandibular en la arteritis de células gigantes, pero también está descrita en algunos casos de Takayasu. A lo mejor hay más fiebre en el Takayasu, más síntomas un poco tóxicos, pero las mialgias son predominantes de la arteritis de células gigantes por lo de la polimialgia reumática. Hay más afectación, sin duda, en la arteritis de células gigantes por esa vulnerabilidad que tienen las células ciliares cortas y de la oftálmica. Tenemos también que la sensibilidad de las sienes es de la arteritis de células gigantes. Y a todas estas, la afectación también de vasos tiene ciertas predilecciones. Vemos que las claudicaciones son más de la arteritis de Takayasu. Los déficits de pulso claramente son más de la arteritis de Takayasu, pero si lo buscaras en la arteritis de células gigantes también lo podrías ver. Vemos que lo de las diferencias de pulso se ve mucho en la arteritis de Takayasu, de hecho es el criterio, pero si lo buscaras en la arteritis de células gigantes también lo podrías tener.
Vemos también que la ceguera es predominante en la arteritis de células gigantes, porque ya los tacayazos no llegan hasta ese espectro. Entonces tenemos que son enfermedades que tienen sus fenotipos que son muy claros, pero tienen bastantes similaridades. A todas estas, la reflexión a la que llega Hoffman es que podría ser la misma entidad, solamente que con presentaciones etarias distintas. Recordemos que la arteritis de células gigantes es del anciano, la arteritis de Takayasu es de gente de 40 años hacia abajo. Entonces podría ser que sea triggers muy similares, como por ejemplo el zóster o la tuberculosis o el micoplasma, que terminan haciendo una respuesta inflamatoria, pero que por el tipo de inmunidad en los diferentes grupos etarios re- termina resultando de una forma distinta. De esta manera vemos que en gente mayor a lo mejor esta inmunidad innata no es tan desarrollada. En cambio, la arteritis de Takayasu, sí vemos una gran participación de gamma deltas y de natural killer que no se ve en la arteritis de células gigantes. Vemos también que la arteritis de células gigantes tiene como que una predilección más confinada, a pesar de que se están describiendo casos de arteritis de células gigantes con afectación subclínica de grandes vasos, distintos a los que ya conocemos. La arteritis en Takayasu, en cambio, tiene una afectación un poco más dispersa a lo largo de los vasos sanguíneos, y esto habla sobre un proceso inflamatorio mucho más disperso por inmunidad innata e inmunidad adquirida. Tenemos también que este es el punto diferencial muy importante, y es que el Takayasu termina haciendo mucha neoangiogénesis en la arteritis de células gigantes. No es tanto porque no se producen tantos mediadores proneoangiogénicos en este tipo de pacientes. De esta manera vemos que podría a lo mejor ser la misma enfermedad, solamente con distintas presentaciones etarias, como vemos también en el caso del lupus, que cuando es joven tiene un fenotipo, pero en los que son de la senectud tiene otro fenotipo. En la artritis reumatoide pasa lo mismo, en el BC pasa lo mismo. Vemos que las enfermedades inmunitarias tienen un comportamiento que depende mucho sobre el estado inmunológico relacionado a la edad. Y esto es algo que es muy interesante. Vemos que también un poco comparándolo con la arteritis de células gigantes, el Takayasu al principio le ponemos corticoides, pero vemos un matiz. Y es que el decalaje del corticoide, el irlo descontinuando a lo largo del tiempo, ir bajando la dosis, es mucho más difícil en el Takayasu. Repito, que por la afectación de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, predominante con más inflamación en el Takayasu comparado con la arteritis de células gigantes. Vemos también que tienen más hipertensión por la afectación de las arterias renales en la aorta, y que esto condiciona un problema también de manejo, porque al momento de tú bajarles la tensión, ahí sí puedes hacer eventualmente clínica hemodinámica. Y que en este tipo de pacientes, cuando ya han tenido el infarto, se les puede poner adiro, se les puede poner una aspirina. Todas estas, como vemos que el tema de los corticoides, el bajar la dosis es tan complicado, se ha intentado de insistir mucho sobre agentes reumatológicos que son clásicos, como por ejemplo poner la satioprina. Mucho se ha utilizado el método Trexate. El rituximab se está comenzando a utilizar porque se dice que también hay un compromiso de la célula B, pero también contamos con el tocilizumab porque hay una afectación también de cascadas inflamatorias que terminan provocando un aumento de la interleuquina 6, que termina perpetuando el ciclo inflamatorio, y de inhibidores de los factores de necrosis tumoral, como por ejemplo infliximab y adalimumab. Esto se está utilizando bastante en la arteritis de Takayasu para intentar de bajar las dosis de corticoides, y con poco éxito. A todas estas se ha optado también por manejos quirúrgicos de todo tipo, ya sea por vía abierta o por vía endovascular. Y
Es importante diagnosticar esta entidad lo más pronto posible porque ya cuando ha pasado 10 años desde el debut pausis sintomáticos, ya llegamos a tener que plantear opciones quirúrgicas. A todas estas, ya para terminar, estos son los mensajes con los que vamos a llevarnos a casa. Es una enfermedad insidiosa que suele debutar en fases evolucionadas. Habría que sospecharla en estenosis concéntrica de la carótida común y de la subclavia en pacientes jóvenes. Es raro que terminen afectando a la carótida interna y si lo hacen es por contigüidad. Puede causar ictus, ocurre raramente, pero es factible. Y es una enfermedad agresiva que requiere inmunosupresión, es difícil hacer el decalado esteroideo. De hecho, lo sospechas en estas presentaciones, células gigantes que además involucran grandes vasos atípicos en el hecho de que no puedes hacer el decalaje tan fácilmente. Es importante en pacientes jóvenes palpar y ocultar pulsos. La mayoría de los casos que terminan diagnosticándose es porque por fin alguien les comparó las tensiones arteriales y los pulsos, y esto es algo importante. Y hay un overlap con la arteritis de temporal que resulta bastante interesante. Bueno, sin más que agregar, me despido.